Bueno, me siento muy honrada que esté Edgardo aquí con nosotros. Yo conocí a Edgardo, ya lo había escuchado yo en línea, pero lo conocí en persona en un retiro de duelo que organizó Lucía de Fundación FAN. Y la verdad me encantó la ponencia que él hizo ahí. Él habló de la parte de los hombres, cómo toda esta presión social que hay sobre los hombres. Y él habló muy abiertamente, ay, perdón, habló muy abiertamente de lo que puede estar viviendo un hombre y por qué razones a veces no puede hablar. Y me encantó su conferencia y hablé con él y él aceptó venir a hablar aquí. Y el tema del que nos va a venir a hablar Edgardo es un tema que se toca muy poco en temas de suicidio. Hablamos de mitos, hablamos de cómo prevenir, cuáles pueden ser las señales, por qué fallamos en detectar las señales, pero pocas veces hablamos qué sucede en la manera como se comunican los eventos relacionados con el suicidio. Y él nos viene a hablar del efecto Papageno en la salud mental. Él les va a explicar bien el efecto Werther y el efecto Papageno, pero cómo es tan importante que de la manera en que uno puede, los medios de comunicación o alguien que esté informando sobre un suicidio, puede aprovechar eso para hacer prevención, en vez de como hemos pensado y como ha sucedido anteriormente, que la manera en cómo se promocionan en los medios de comunicación, lo que puede suceder es una réplica. Mejor usar de manera correcta las palabras y la manera como comunicamos para prevenir. Y bueno, yo estoy encantada que Edgardo esté aquí. Él tiene una trayectoria muy grande en estos temas, pero sobre todo su calidad como persona y le quiero ceder el micrófono para que él hable con todos. Maite, muchísimas gracias. Espero que se me escuche perfectamente. Si hay alguna dificultad, me avisan para resolverla y si no, pues bueno, empezamos. Te agradezco, Maite, por la invitación. Justo ahorita que les escuchaba y prestaba atención, ¿no? A las formas en cómo estaban comunicando. Como decía Maite, hablamos de muchas cosas, pero específicamente en detenernos en las formas narrativas, en la lingüística, en la terminología, creo que es importante puntualizarlo porque podemos desde estas narrativas construir esperanza o generar un efecto Werther, ¿no? Maite mencionaba ahorita los medios de comunicación, sin embargo, de manera muy personal, en el trabajo personal, he sido enfático de que cualquier espacio, por ejemplo, esté dotado de estas actualizaciones porque en cómo narramos tienen impacto. Y va a tener un impacto no solamente en quienes escuchamos, sino en quienes se lleven esta información hacia otros espacios. Y cuando hablen de lo que vivieron acá, qué importante es que se narre desde esta perspectiva papagénica, decimos de cariño, desde esta narrativa de esperanza y lo delicado que es, ¿no? Entonces me voy a permitir compartirles, espero que se esté viendo la pantalla. No voy a usar en la presentación y ¿saben por qué? Porque hace unos días he estado participando en un curso y creo que nos abrió, ahí está, use whiteboard. No se está abriendo, ¿verdad? Se ve la pantalla blanca como con un lapicito. Ah, ese mero. Perfecto. Este es A el que ver, pero necesitaba. ahorita se está cargando, como que lo quitaste y se está cargando. Ahí está, ya debe estar lista, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. ¿Por qué voy a usar esto? Porque fíjense, les estaba contando que algo que yo hago habitualmente es estar en constante actualización. Yo cuando me presentan de repente como un profesional o un experto en el tema del suicidio, siempre les digo que experto no soy, ¿no? Más bien soy un estudiante permanente del fenómeno suicida. Y precisamente en uno de estos nuevos cursos que ando tomando, el quien nos está impartiendo el curso utiliza justamente la pantalla, el whiteboard. Y me recordó que cuando yo era docente, también nunca usaba diapositivas, nunca fui fanático de las diapositivas porque no es una crítica destructiva, es una crítica reflexiva, ¿no? A veces las diapositivas son como muy limitantes. Y yo quiero que esta sea justo una charla, una comunicación. Tiene que ser coherente el tema con lo que aquí vamos a estar construyendo. Entonces va a ser un espacio reflexivo en donde todos y todas vamos a estar participando.
Y quiero comenzar con esta frase. La narrativa crea la realidad, ¿no? Una frase icónica que se maneja en el argot de la comunicación y que obviamente quienes hemos estudiado aspectos relacionados con el lenguaje tenemos muy presentes. ¿A qué le suena esta frase? ¿Qué quiere decir para ustedes la frase la narrativa crea la realidad? Pueden ponerlo ahí en el chat, pueden abrir su micrófono y rápidamente decirlo, como ustedes se sientan cómodos o cómodas. Cuéntenme, ¿qué les dice esta frase? La narrativa crea la realidad. ¿Qué Buenas les... noches. Adelante, por Pues, favor. yo lo interpreto de que sí influye mucho en la realidad, porque puedo tomar el papel de víctima o puedo tomar lo que me pasó de acuerdo a como yo narre y construir una realidad diferente. Verlo de que me dejó algún aprendizaje o algo positivo, o le vuelvo a Bien. repetir, o puedo narrarme y quedarme estancado en el papel de víctima y reclamar que por qué me pasó a mí, que yo que soy tan bueno. Bueno, así lo interpreto yo. Bien, Gracias. excelente, gracias. Lo que decimos es lo que se hace, ok, cuenta el proceso de alguien o algo que está sucediendo, lo que creas hace tu realidad. La vida es más como te la cuenta que como es. Ok. Fíjense, cuando yo estudiaba en la universidad, estoy hablando de los años 2004, 2005, una de las materias precisamente es comunicación humana. Y nos contaba el profesor que hay regiones en donde están tan expuestos y expuestas a la nieve que tenían hasta más de 500 términos para nombrar los distintos tipos de nieve, ¿no? Y para nosotros es, no, yo que estoy en Yucatán, la nieve es un sueño, caray. Aquí no tenemos nieve, pero ni de broma. O sea, el hielito ya se está deshaciendo, apenas lo sacamos del congelador. Pero fíjense que es interesante, cuando él nos lo contó, digo, yo como estudiante en ese momento ni le presté atención, que ahora ya como profesional van tomando sentido muchas de estas cosas, de cómo estas personas en esta región, en donde están expuestos a la nieve, tener 500 frases distintas, 500 términos distintos para nombrar los distintos tipos de nieve que son capaces de ver, pues claro, les hace percibir una realidad que es inaccesible para quienes no estamos expuestos a la nieve. Básicamente, lo que esta frase nos quiere decir es que qué relevante es la narrativa porque nos hace percibir realidades. Si no nos estuviesen hablando de células, no sabríamos que existen células. Si no nos hablaran de núcleos, no sabrían que existieran núcleos. Si no nos hablaran de quarks, por ejemplo, no sé si ubican el término quarks, que es ya lo más pequeño, más bajo que el mismo átomo, no sabríamos que, y así estamos hablando de muchos elementos. Vean cómo la narrativa, estos términos nos permite acceder a una realidad que sin este medio llamado lenguaje no podemos acceder. Entonces, por eso se dice que el lenguaje no solo es un reflejo de la realidad, vamos a ponerlo aquí, sino que nos ayuda a construir la realidad. Y aquí ustedes, ¿no? Ahorita que estaba escuchando, personas que han sobrevivido a la pérdida por suicidio de un ser querido, contribuyen al trabajo de investigación de quienes somos profesionales en esta área, porque nos ayudan a acceder a una realidad que quizás quienes no hemos experimentado esto, pues no podemos tenerla. Y por eso, una de las cosas, ahorita vamos a hacer una revisión rápidamente histórica de vean cómo ha sido relevante en la construcción de esta realidad. Entonces, qué importante es considerar que construimos, co-construimos esta realidad. Y es importante decirlo, el lenguaje ha evolucionado, ha sido una evolución. ¿Por qué? Porque ha pasado de visiones reduccionistas, y ahorita van a entender esto, a una visión más sensible, sensible y sobre todo científica de esta cuestión que tiene que ver con el fenómeno suicida. Y esto es importantísimo, ¿no? Porque nos va a permitir, justo ahorita que les escuchaba un poquito de cómo hablamos, cómo le decimos, por ejemplo, a los niños, no sé qué, digo, quizás no voy a responder específicamente ese punto, que por cierto también he hablado de ese tema, porque precisamente tiene que ver también con lingüística. Sin embargo, sí les va a dar muchas pautas para poder hablar de este tema sin ya sentir el temor
de estar quizás incluso utilizando terminología que quizás no favorezca esto. Y entonces, ¿qué ha pasado en este sentido? Fíjense, esto es relevante en cuanto a entenderlo. Si se dan cuenta, antes las definiciones enfatizaban una condición. ¿A qué me refiero con esto? Chéquense, términos como el discapacitado, la inválida, el loco, la histérica, ¿a qué les suena? ¿No? ¿Cómo relacionarían este término, ¿no? Que enfoca la condición, e incluso fíjense, todavía actualmente lo utilizamos, y vean cómo vamos a empezar a reconstruir esto. ¿A qué les suena esto de cuando hablamos de la condición? Una etiqueta, creo que lo que nombra son etiquetas, correcto. Fíjense que esto es muy interesante, ¿no? Porque cuando voy a brincar un poquito, un leve momento a la parte médica, cuando tú vas a consulta médica, estigmatización, correcto. Cuando tú vas a la consulta médica, tú llegas con una serie de síntomas, tú le dices al médico tus síntomas, al médico los síntomas, y entonces este doctor o esta doctora pues hace su evaluación científica a través de protocolos y te va a dar un diagnóstico, ¿no es verdad? Y este diagnóstico, la función, ojo, esta palabra más adelante va a cobrar sentido. La función del diagnóstico es brindar la pauta para el tratamiento. Tratamiento habitualmente en medicina, farmacológico, ¿no? Sin embargo, cuando tú tienes un diagnóstico, vamos a pensar que yo voy a consulta y que el doctor me dice, oye, Edgardo, pues tienes faringitis. Ah, ok, tengo faringitis, ok. Llego a la casa y mi esposa me pregunta, oye, ¿cómo te fue en la consulta? Ah, pues me dice el doctor que soy faringítico. ¿Alguna de ustedes se presenta así cuando les dan un diagnóstico médico? O sea, hola, soy el faringítico, ¿cómo están? ¿No? ¿No? ¿Verdad que no? Porque justamente el diagnóstico no es una etiqueta, no nos definimos en función de la condición. Sin embargo, ¿no les parece que sí sucede esto, desafortunadamente, de manera muy habitual en la salud mental? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Ahí les estoy poniendo pequeños granitos que les digo, entre ustedes vamos a ir construyendo. ¿Qué piensan de este primer elemento? O sea, porque al final de cuentas, estos términos eliminan la visión sobre la persona. La persona no importa en ese punto. O sea, importa el diagnóstico, importa la etiqueta. Y vayan pensando, ¿cómo nombramos en temas relacionados con salud mental o cómo nombramos en temas específicamente hablando del suicidio? ¿No? Esto dice algo muy común, en ocasiones sucede esto, hay personas que dicen soy depresivo, soy ansioso, soy adicto, drogadicto. Exacto, justo. Y qué relevante es que quienes estemos aquí hoy empecemos a deconstruir, a erradicar este lenguaje para empezar a construir un lenguaje que deje de utilizar términos, porque al final de cuentas consideremos, como otro punto de este en particular, que estos términos son peyorativos. Es decir, son invalidantes, son denigrantes, son negativos. Algo muy común se vio cuando todos mencionan sobre la ansiedad y depresión. Nunca he estado muy de acuerdo con las personas que son mi nombre, soy adicto, están locos, el suicida, el depresión, correcto, ¿no? El suicida. Es que es el suicida. Y esto ocurre con medios de comunicación aún en la actualidad. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido entonces en nuestro contexto? Pues entonces ha llegado, gracias a este activismo, gracias a la investigación, gracias a las perspectivas en derechos humanos, pues ya ahora centramos, ¿no? El término persona, centramos en la persona. Y entonces aquí tenemos un primer elemento que va a ser clave para la construcción de esta narrativa. Porque entonces, como les ponía el ejemplo hace rato, ¿se acuerdan que les decía que antes se decía el discapacitado, la inválida, el loco, la histérica, el suicida? Ahora díganme, ustedes, ahorita les doy obviamente la respuesta que se está proponiendo, pero ¿cuál sería una propuesta que ustedes harían ya utilizando una visión centrada en la persona y no centrada en la condición? A ver, escriban o abran su micrófono
¿Cuál sería? ¿Cómo podríamos llamar ya cuando estemos hablando de esto? ¿No? ¿Cuál sería? Entonces, ¿hablamos del depresivo, de la depresiva, o cómo los mencionamos a partir de ahora? Les escucho. No hay respuestas ni correctas ni incorrectas, sino una co-construcción, ¿no? La condición, como su condición. Por su nombre, una persona con riesgo suicida, bien, por su condición, ok. Aquí hay una propuesta, una persona, la persona que fue diagnosticada, bien, mírense que Juan tiene o vive con ansiedad, persona que sufre. ¡Qué maravilla están ahorita compartiendo! Persona en situación de vulnerabilidad. Adelante, perdón. O mi ser querido que también está cruzando una condición. Correcto, vean que es distinto. ¿No les da una sensación paulatinamente distinta el ya no centrarnos en la condición, sino anteponer a la persona por encima de la condición? Y entonces hablamos, como han compartido ahorita, de persona con discapacidad, persona dentro del espectro autista, persona en condición de riesgo suicida, persona con intento de suicidio, persona que ha muerto por suicidio. Primero es la persona. Y entonces esto va generando una perspectiva distinta, porque entonces ya la condición no es un elemento esencial. Fíjense, abro un paréntesis, les cuento un chismecito. El año pasado desarrollé una idea, que todavía me falta pulirla, pero espero ya proyectarla en septiembre, que ya ven que es el mes en donde divulgamos todos los trabajos que tienen que ver con la prevención del suicidio. No sé si ustedes conocen el proyecto que se llama La Última Foto. Pues bueno, La Última Foto es un proyecto muy interesante en donde lo que se busca es sensibilizar sobre el tema, y lo que piden es que las personas que han perdido a un ser querido por suicidio, pues compartan esa última foto como previo a, desafortunadamente, a un intento, ¿no? Y a una muerte por suicidio. Sin embargo, en los análisis, precisamente con estos términos, se consideró que a lo mejor habría que cambiar un poquito el enfoque y hablar de la mejor foto. Es decir, la persona es más que la acción, es más incluso que la última acción que realizó. La persona hizo otras tantas cosas, otros elementos, tiene otras historias, tiene otras características, otros momentos. La persona no es ese último acto. Y entonces, lo importante que es cuando ampliamos y ponemos a la persona primero y entonces decimos una persona con una condición, pero esa condición no la define, porque la persona es más allá que esta condición. Una persona con riesgo suicida es más que la condición de riesgo suicida. Es una persona que, claro, está viviendo con una situación de malestar emocional, es una situación de sufrimiento, pero también es una persona que está en lucha, que tiene sueños, que es amigo, que es amiga, que es hijo, que es hija. Es una persona que practica algún deporte. Y entonces así vamos ampliando desde una construcción, desde una narrativa, perspectivas que nos ayudan no únicamente a centrarnos en la condición, no porque la estemos minimizando, que queda muy claro, no confundamos eso, sino lo que estamos buscando es romper estos enfoques que quizás han centrado demasiado en la cuestión específicamente, ¿no?, de la condición, han puesto la etiqueta y han dejado de ver a la persona, que es más allá de la condición específicamente de riesgo o de la condición de salud mental. Consideremos que hoy, en la actualidad, por ejemplo, todos los enfoques contextuales, los cognitivos conductuales, los de tercera generación, se está cuestionando mucho el término de enfermedad mental o de trastorno mental. ¿Por qué? Porque esa es una herencia de todo el argot médico, pero se ha entendido de una manera cada vez más profunda y basada en evidencia que cuando hablamos de componentes de salud mental, no podemos pasar por alto los componentes contextuales y estructurales, sociales, culturales, ideológicos, políticos, religiosos, históricos, que influyen en la presencia. ¿Cómo tú abordas una condición de ansiedad con alguien que a lo mejor, ¿no?, ese día le informan que le iban a subir el 10% a la renta de su consultorio y que prácticamente es una época en la que todos se van de vacaciones, las consultas bajan,
Y entonces sí, vamos a abordar es porque tienes una problema. No, hay un enfoque contextual. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, lamentablemente Yucatán, este 2024, acabó en el primer lugar a nivel nacional en muertes por suicidio. Yucatán lleva los últimos 10 años ocupando los primeros 5 lugares. Ha estado tercero, cuarto, quinto, segundo, bueno, 2024, primer lugar. Y siempre la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pues porque no estamos ampliando esa mirada hacia los enfoques sociales, porque no estamos viendo que en Yucatán hay muchos componentes de violencia, porque no estamos viendo esta narrativa que nos permita ver más allá el contexto de la persona y no solo centrando en que, es que es la persona suicida y entonces tiene un problema de salud mental y entonces esta persona la tiene que resolver. ¿Se dan cuenta? Vean cómo este cambio pareciera algo simple. El anteponer la palabra persona pareciera algo simple, pero en realidad hay una afirmación en donde se establece que esa persona es sujeta de derechos y que tiene componentes más allá, ¿no? La muerte por suicidio de nuestro ser querido no lo define, por supuesto. No deben ser reducidas a su función. ¿Dónde podemos? No, justamente se me acaba de ir la fecha, 8 de agosto, el INEGI justamente sacó los datos preliminares, es de lo más reciente. Chihuahua estuvo en el 2023, pero Yucatán desafortunadamente lo ocupó en el 2024. Fíjense, ahorita se van a sorprender porque vamos a hacer una revisión histórica de cómo ha cambiado la narrativa en torno al suicidio. ¿Y por qué les digo que se van a sorprender? Porque creo que se van a dar cuenta de que varios de estos términos los seguimos usando. Por ejemplo, empecemos con la antigüedad, ¿no? La época antigua. En esta época antigua se consideraba como un acto moral o incluso heroico, ¿no? O incluso de libertad. Ejemplos, de esto era el harakiri, ¿no? En Japón era una muerte por suicidio, pero era por honor, y entonces ese era el enfoque. O incluso en la muerte de Sócrates, ¿no? Una de las muertes por suicidio más famosas que tenemos en la historia, y entonces el enfoque en ese entonces era un acto moral, heroico, ¿no? Valiente o cobarde, ¿no? La persona era valiente o era cobarde. ¿A qué le suena eso? ¿No le suena eso a algo de que utilizamos actualmente mucho como la terminología alrededor cuando hablamos de esto? ¿No? Fíjense cómo esto va sucediendo. En la Edad Media, por ejemplo, se enfatizó el tema del pecado. O sea, era un acto pecaminoso, era un acto inmoral, era un acto indebido, era un acto que atentaba. Y de hecho todavía arrastramos mucho de esta perspectiva. Afortunadamente, las perspectivas religiosas han abierto un poco el canal y nos han permitido empezar a visualizar que esto es una condición altísimamente compleja. Sin embargo, como todavía arrastramos elementos que surgieron en la Edad Media, en donde no sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo, alguien que moría por suicidio no podía ser enterrado en el cementerio porque, pues no, era un pecado, ¿no? O incluso a nivel legal, ¿no? En la modernidad, que es el siguiente avance, en la época moderna, era considerado un delito. Y la familia de alguien que había muerto por suicidio le eran confiscados sus bienes, porque precisamente era percibido desde esta cuestión, desde este enfoque, ¿no? Al día de hoy aún estamos utilizando ese término, es valiente o es cubierto. Correcto, Emily, así es, ¿no? Un término surgido desde la antigüedad. Entonces, déjenme decirles, si bien aquí en México hemos avanzado y en otros países hemos avanzado, aún existen países en donde las muertes por suicidio o el intento por suicidio es considerado un delito. Y fíjense cómo hemos heredado, ahorita se van a sorprender, cómo hemos heredado una sola terminología de este enfoque. Cometer suicidio. ¿Lo han escuchado? Incluso en foros y congresos de sociología, ¿no? Cometer suicidio. ¿Pero qué quiere decir la palabra cometer? ¿Han pensado en el verbo cometer? ¿A qué se asocia el verbo cometer? Como usted mencionó, como un delito, maestro. Por eso se cambió Exacto. la terminología a muerte por suicidio, que se consideró lo más correcto. Pero vamos a ver, correctísimo, ¿no?
Ahorita estamos reflexionando en la palabra cometer. La palabra cometer, ¿no? Está asociado a un delito. Está asociado a algo indebido, a algo incorrecto, ¿no? Es como si, imagínense, mi ser querido cometió, ¿no?, un suicidio o tuvo un intento y cometió un intento. Entonces, hay una carga ahí, ¿no?, en esta narrativa, porque cometer es un término que se asocia a un acto ilegal, a un acto indebido, cuando lo que queremos, algo que se insiste mucho, es comprender la complejidad de esta condición. Y vean cómo seguimos heredando estos términos, ¿no?, desde la modernidad, la etapa moderna. Luego llega el siglo XIX, maravilloso siglo XIX, y en el siglo XIX hablamos de enfermedad. Es cuando prolifera todo el trabajo de la medicina, y entonces hay grandes, las épocas, ¿no?, en donde precisamente se desarrolla el ambiente médico, y pues también la medicina adopta el tema del suicidio y le da un tema de enfermedad. Aquellas personas que están pensando en morir son personas enfermas. Aquellas personas que mueren por suicidio son personas enfermas, tienen una patología. Y hay que abordar esa patología. Y volvemos a lo mismo. ¿No les suena un poco a términos y usos que hacemos en la actualidad? Llegamos entonces al siglo XX. En el siglo XX aparecen entonces trabajos importantísimos, por ejemplo, los de Durkheim. Durkheim es uno de los padres, ¿no?, de la sociología, con el enfoque social que él dio. Claro, hoy se ha trabajado, y hay que decirlo, se ha superado la teoría que él propuso. Sin embargo, no hay que dejar de verlo, de ver el impacto positivo que tuvo desde la cuestión histórica. Durkheim, al abrir el panorama, es decir, les dijo a la parte médica, oigan, hay temas culturales en la cuestión de las muertes por suicidio. Y luego llega otro de los grandes, Schneemann. Si no conocen a Schneemann, es el padre de la sociología moderna, ¿no?, que justamente hace trabajos ya desde enfoques más contextuales, desde propuestas teóricas, y también llega Becher, ¿no? Estos tres de esta época nos hablan justamente en donde ya se ponen dimensiones sociales, psicológicas. Sin embargo, todavía de manera muy sutil se cargaba el tema del estigma. Muy sutil, pero vean cómo apenas en el siglo XX ampliamos esa mirada, apenitas en el siglo XX. Y entonces, a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, bueno, aquí, 21, ¿no?, entonces ya hablamos del impacto del lenguaje mediático y de la prevención. Es decir, aparecen ya estos términos, efecto Werther y efecto Papageno. Nada más pónganme en el chat, no me lo expliquen, pero ¿quiénes de aquí ya conocen o han escuchado antes sobre el efecto Werther y el efecto Papageno? A ver, pongan ahí en el chat. Yo, es que vamos a llenar el chat de puros yos. ¿O no? Yo, pero Pedro, Nacheli, Berta, Maite, Zach, no. Yo, perfecto. Bien, vean, qué interesante. Negativo, listo. Gracias, ¿no? Así es. Y fíjense, estamos hablando de uno de los importantes elementos en el tema de la prevención del suicidio. No sé si ustedes lo saben, pero la OMS, en los trabajos que hace y en las propuestas que realiza, tiene 4 propuestas validadas con evidencia científica que insiste en que los países apliquen. Y una de esas propuestas está enfocada al tema de la comunicación. Si bien la OMS lo orienta hacia el tema de los medios masivos, de la radio, la televisión, y demás, ¿no?, la realidad es que, por eso yo les decía y le proponía a Maite esta charla, para mí, todos y todas tendríamos que saber sobre esta temática. Absolutamente todos y todas. Porque al final de cuentas, son elementos que también nosotros y nosotras utilizamos en el día a día.
Bien, les explico rápidamente. ¿Qué es el efecto Werther? Bueno, el efecto Werther es conocido como el efecto copycat o el efecto contagio. Es un término que podría ser debatible porque no es como tal un contagio en sí, ¿no? Porque no es una gripa. Sin embargo, este término surge de la obra de Goethe que se llama Las desventuras del joven Werther, en donde Goethe escribe una situación justamente de Werther, ¿no? De Werther, en donde por un tema de desamor, pues desafortunadamente muere por suicidio. Lo que sucede posterior a la publicación de este libro es lo que da el nombre al efecto Werther. A los meses, e incluso creo que había una investigación de que analizó hasta 2 años, ocurrieron muertes por suicidio que replicaban incluso hasta con la misma ropa del protagonista de esta historia. Entonces vean cómo una narrativa, efecto dominó, efecto contagio, o sea, ¿no? Entonces, esta narrativa de este libro, de las desventuras del joven Werther, influye, ¿no? Se adicionan como un factor de riesgo más, y ojo, y escuchen cómo lo estoy narrando, se adiciona, no estoy utilizando la palabra causa, no estoy diciendo, ese libro fue la causa de más muertes, no, sino este libro se adiciona como un elemento que se suma como factor de riesgo a los otros elementos de riesgo que probablemente tenían las personas que posteriormente murieron por suicidio. ¿Se dan cuenta? Es una narrativa quizás un poco más tequiosa, más larga, pero más descriptiva, más cuidadosa y más sensible. Ahora, por otro lado, el efecto Papageno, ¿no? El efecto Papageno se refiere precisamente al efecto contrario, ¿no? En una obra de teatro, ahorita se me acaba de ir el nombre de la obra de teatro, bueno, hay un personaje que justamente se llama Papageno. Y este personaje también vive una situación parecida a la que vivió el joven Werther. De Wolfgang, maestro. La flauta es correcto, la flauta mágica es correctísimo, ¿no? Entonces, en esta obra, Papageno recibe la ayuda de unos pajarillos que en una narrativa de esperanza contribuyen, ¿no? A que, pues en este caso, Papageno no realice la acción del intento. Entonces, por eso, el efecto Papageno se le llama así. La importancia de la construcción de una narrativa sensible, una narrativa comprensible, una narrativa que tome en cuenta la complejidad y sobre todo una narrativa que oriente hacia la esperanza. Entonces, de ahí surge, aquí, en finales del siglo XX y principios del siglo XXI, este lenguaje mediático, este enfoque. Y en la actualidad, ¿no? Lo que tenemos en nuestra actualidad es un enfoque en donde la suicidología crítica, ¿no? Y el lenguaje ético empieza a ser un componente. Como hoy, por ejemplo, en donde Maite nos ha permitido tener un espacio en donde no estamos hablando de factores de riesgo, no estamos hablando de señales de alerta, no estamos hablando no, estamos hablando de la narrativa, que parece algo intrascendente, algo banal, algo habitual, pero ¿cómo es importante? O sea, que el efecto Papageno es cuando los medios de conexión ayudan a prevenir hacer sobrevivir o ayudan a prevenir o hacer sobrevivientes de suicidio, contribuyen, claro, que los medios de comunicación, y ojo, hoy, por eso yo he insistido mucho en este punto, si bien se habla del que efecto Papageno hay que promoverlo con los medios de comunicación, la realidad es que tú, yo, cualquiera de los que estamos aquí, tenemos una red social, tenemos un WhatsApp, y en cómo escribimos, en cómo hablamos, en cómo comentamos algo, también, claro, los medios de comunicación, al ser masivos, o varios de ellos, pues llegan a mucha más gente. Sin embargo, lo que tú dices, lo que yo digo, crea un efecto. Hay una causa y un efecto. Y entonces, esto es lo que les invito hoy, a tomar conciencia de cómo este efecto
tiene un impacto de cómo esta narrativa va construyendo estos aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces tenemos, ¿por qué enfatizamos mucho la importancia de estos cambios? ¿No? Porque entonces podemos hablar, voy a ponerlo aquí antes de pasar a otro punto, que podemos transformar la percepción social sobre el tema, ¿no? En donde ya no hablemos de únicamente la persona con su condición, sino que hablemos de elementos que hablen de la complejidad, por ejemplo, algo que en los medios de comunicación o incluso habitualmente, una de las cosas, se acerca septiembre, ¿no? Y en septiembre, pues ocurren que a las personas que trabajamos con esto, pues nos invitan a dar pláticas y demás. Y este año no ha ocurrido, pero en años anteriores, cuando me han buscado, hay personas que me dicen, oye, me gustaría que nos des una plática sobre depresión y suicidio. Y a mí me gustaba mucho preguntar, ¿por qué sobre depresión y suicidio? ¿No? Y me dicen, pues porque la depresión es la causa del suicidio, ¿no? Yo le decía, no. Vean cómo una narrativa, ¿no? Va construyendo una idea de donde se asocia la depresión como elemento causal del suicidio o del riesgo suicida específicamente, utilizar un lenguaje más técnico, ¿no? Y no es así. Obviamente la depresión es un elemento que contribuye, favorece de forma importante y significativa, ¿no? Pero no es un elemento causal. De hecho, en la sociología no se usa como tal el término causa. Por eso usamos el término factores de riesgo. Y obviamente la depresión, la ansiedad, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno de conducta alimentaria, el trastorno de consumo por consumo de sustancias, el trauma complejo, ¿no? Son elementos que van a abonar a que exista este riesgo, pero no es un elemento causal. Utilizar el lenguaje como una herramienta de prevención y la narrativa como herramienta de prevención, por eso es sumamente importante, porque si hoy hablamos más de las narrativas, del lenguaje, del cuidado que hay que tener en nuestra comunicación, tendríamos incluso más cuidado en la crianza. Mira qué interesante. Por ejemplo, de nuestros niños siendo realmente un factor protector para ellos. ¿Cuánto estigma creamos en ellos, generar una especie de condena que les impide desatarse de ella? Porque cuando hablamos de niños, hablamos de personas que por su curso de vida no tienen las herramientas para afrontar ese tipo. Sí. Fíjense, otro chismecito profesional. Justamente apenas hace un par de días acabé un artículo que necesito entregar para mi titulación de maestría. Ya mi esposa ya me tiene ahí con el látigo diciendo, ¿cómo es posible que no te has titulado? Sí la terminé, tengo la evidencia, ¿no? Pero no me he titulado. Y justamente en el tema del artículo lo que hice fue hablar de la familia y el suicidio, pero cómo la familia está inmersa entre la complejidad y la corresponsabilidad. ¿Por qué lo titulé así? Porque el componente familiar, dada la complejidad del suicidio, no es el único componente que puede fungir como protector. Ese es un elemento que hay que considerar. ¿Por qué? Porque luego por eso luego se sienten las culpas. La familia no hizo lo suficiente. Pero ¿qué pasa con las familias que sí hicieron? Y lo pongo entre comillas como un elemento reflexivo, no como un elemento crítico, ¿no? ¿Qué pasa con las familias que sí hicieron lo suficiente y aún así se da la muerte por suicidio? Ah, es que por eso enfatizamos la complejidad del riesgo suicida. No como un elemento desesperanzador, que queda muy claro, entonces no se puede hacer nada, no, sino para también entender que aunque existan factores de riesgo, el tema es tan complejo que se nos pueden escapar variables. Eso es algo que tenemos muy en claro quienes trabajamos con esto en clínica. Si no lo tenemos presente en clínica, ¿no? Realmente estamos jugando a creer que somos dioses, pero en realidad estamos conscientes de que tenemos que trabajar con las variables que observamos y que vamos a intervenir con las variables que podemos ver, pero que pueden existir variables que no veamos y que pueden en algún momento generar un cambio en todo el proceso. Por eso hay que estar atentos y atentas. Y ningún elemento puede ser el elemento predominante. ¿Podemos influir? Claro que sí, ¿no? Exacto. Fenómeno contextual, fluctuante, dinámico, interactivo, multifactorial. Totalmente. Entonces, por eso le decía, transformamos la percepción social. Tenemos intervenciones más empáticas, ¿no? En donde ya las narrativas en clínica, ya las narrativas en investigación, ya las narrativas sociales van a ser intervenciones más empáticas porque vamos a empezar a considerar
el cómo estamos construyendo, el cómo estamos hablando, pero sobre todo, más importante, cómo nuestro lenguaje impacta en las personas. Y otro punto importante que tiene este cambio en las narrativas es el desarrollo de políticas públicas que cuánto falta nos hacen, ¿no? Más adecuadas. Porque claro, fíjense, ¿cómo? Les pongo esto. Depresión y suicidio, algo que emana justo desde la época del siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si promuevo una política pública en donde se considera que el elemento causal es la depresión? Y entonces tenemos una ley que incentiva a diagnosticar la depresión. Y entonces, claro, voy a intervenir, voy a detectar a personas con depresión, voy a intervenir en personas que presentan depresión y riesgo suicida, ¿no? Pero habrá en ese universo personas que no tengan depresión y sí tengan riesgo suicida. ¿Se dan cuenta cómo una política pública emanada de esta perspectiva es una política pública incompleta? Es una política pública reduccionista. Entonces, por eso la relevancia que tiene todo esto. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Por favor. Voy a quitar la pantallita. Si alguien le quiere tomar foto en este momento, porque la voy a quitar, porque voy a pasar a otro elemento. Les cuento 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Porque ahorita les voy a mostrar otra cosa. Andrea, Bien, creo hay una manita. Andrea, exacto. Adelante, Andrea. Andreita Valdebenito. Se nos fue, ¿verdad? Andrea. O ponle en el chat corazón para que continúe el doctor. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la narrativa actual? Déjenme compartirles la pantalla ahora. Fíjense, esto que están viendo en la pantalla, me di a la tarea, hice mi tarea antes de nuestra charla, de meterme a TikTok, de meterme a Facebook, de meterme a medios de comunicación, porque me interesaba leer y compartirles a todos ustedes y a todas ustedes cuál es la narrativa actual. Esto es de ayer, o sea, es narrativa que encontré ayer, no es de hace, de la Edad Media, no es del siglo XIX, es de ayer. Y fíjense y vayan leyendo cuáles son estas narrativas. Que, por ejemplo, tenemos, a veces es mejor callar porque se lo cuenta. Esta es una persona que en un TikTok, ¿no? Hablaba sobre esa temática, hay mucho por qué vivir y rendirse sin hacer nada es de cobardes. Y más si tienes hijos, es negligencia. Fíjense, una narrativa, ¿no? Qué delicada es esta narrativa, cómo esto puede impactar en una persona sobreviviente, en cómo están percibiendo la situación, ¿no? De una muerte por suicidio, por ejemplo, de alguien. Vivo los días pensando que quizás algo bueno pase, y así estuve toda mi vida y ese día nunca llega y sinceramente ya no creo seguir esperando una narrativa de desesperanza. Lo peor es que me vieron estar rara 3 años, nunca se acercaron solo para echarme la culpa a mí, ¿no? Ojalá el intento salga bien, fíjense, ¿no? ¿Cómo se promueve este tipo de cuestiones? No lloren, pedí ayuda, no tener eso, preferí despedirme silenciosamente, solo recuerden una sonrisa, creo que hoy será mi último día, fíjense, una publicación. Los tiempos han cambiado, se sienten abandonados, incomprendidos, a veces hay maestros que presionan mucho, podrían ser la depresión, no buscan la solución, solo el camino más fácil, ¿no? Como hay mucha narrativa ahorita que sobre todo en torno a las adolescencias, ¿no? Es que los adolescentes buscan el camino más fácil cuando hablamos del riesgo suicida, ¿no? Vean, incluso hasta personas que utilizan, ¿no? Idiota, mientras otros luchan por su vida, se la quiere quitar, ¿no? En una nota por un intento. A ver si no le quiere dar su calentada para que se le quite las ganas, ¿no? Fíjense, déjense que se olvide la cala, que esa gente no sirve para nada, ¿no? O fíjense, este comentario es de una nota, por eso la importancia de las narrativas, de un medio de comunicación en donde la atribución de la muerte por suicidio es por una ruptura amorosa. Entonces, la causa por la cual, obviamente, se suicida, ¿no? Es porque terminó con su pareja. Y entonces,
Vean cómo esa narrativa genera otro comentario. Por un hombre, habiendo tantos, hay que valorarnos, tenía heridas desde niña, carecía de amor propio. Vean, aquí están todas las narrativas. No le enseñaron a amarse primero, malditas drogas, nada que ver, la depresión es condición de enfermedad, deficiencias químicas en el cerebro, que por cierto, hay investigaciones actuales que nos están hablando que la depresión es más que lo orgánico. Y está siendo muy interesante, ¿no? Afecta como una pandemia. Fíjense, justamente ayer un colega me escribía, porque un colega de Colombia me decía, oye, te mando un video que estoy haciendo porque el suicidio es una pandemia. Y justo, ¿no? Yo le dije, oye, justo mañana voy a dar una plática y el término pandemia, yo creo que a todos nos afecta, porque ya vivimos realmente una pandemia. Creo que todos quienes estamos aquí vivimos una pandemia y sabemos que una pandemia se asocia a un tema devastador, desesperanzador. Y decir, el suicidio es una epidemia, es una pandemia, creo que más que generar, no estamos diciendo, no estamos minimizando la realidad, pero creo que esta narrativa lo único que hace es tener una visión sensacionalista, morbosa, ¿no? Que no está acotando realmente lo que se tiene que acotar, sino que únicamente nos pone en un estado de alerta, de alarma, ¿no? Momentos de gran... Fíjense, este medio de comunicación, todo lo que está en X lo quité y ahorita les voy a explicar por qué lo quité, ¿no? Momentos de gran tensión se registraron la tarde del viernes en el hotel, tal. Luego de una mujer intentar quitarse la vida atrás, ingerir, esto no lo quité, debí haberlo quitado, ¿no? Tras ingerir no sé qué. Ojo, cuando hablemos del suicidio, jamás, y esto sí, tatúenselo en la mente y el corazón, jamás se mencionan métodos, jamás se mencionan lugares. Y ojo, y hay una acotación que hace justamente la Asociación Papageno en el cuadernillo que tienen, que dice, y de un intento jamás se debería hablar. Un intento jamás debe ser noticia. ¿Por qué? Porque va generando una historia estigmatizante en aquella persona que en un momento de dolor emocional, de sufrimiento, de crisis, pues llegó a ese punto. Pero que luego, ¿no? Por todo este estigma que estamos hablando de esta narrativa, lo van a definir, le van a definir su historia en cuanto a eso. Entonces, por eso, la Asociación Papageno es creo que es la única de todos los cuadernillos que he revisado muchísimos, ¿no? Es la única que dice, de un intento jamás deberíamos hablar. Jamás deberíamos estar comentando en el pasillo. Las únicas personas que deben estar hablando de ese intento es la familia, las y los responsables, las y los profesionales que van a acompañar a esa persona. Pero de ahí en fuera, medios de comunicación, otras personas, no tendríamos que estar hablando del intento. Tendríamos que estar enfocados en de qué manera vamos a acompañar a esa persona en el proceso que vamos a incentivar que siga, ¿no? Se despidió de su familia y desde León, ¿no? Aquí describían el lugar. Un joven cometió intento de suicidio dentro de, ¿no? El nombre de la persona aquí con nombre y apellido, tal cual estaba puesto. Había intentado quitarse en 2 ocasiones antes. La primera, fíjense, este medio, no puede ser, ya ni me acuerdo de quién era, pero me quería yo rasgar las vestiduras en ese momento. O sea, se puso a describir, y fíjense, vean cómo voy a hacer una acotación importante en esto. Un medio que te dice, tal persona, tal, la primera con esto, la segunda con esto, y en la tercera con esto, que fue cuando muere por suicidio. ¿No les suena a que nos está dando una guía, les está dando una guía a las personas que viven con una condición delicada, de riesgo? Oye, este no funciona, este tampoco funciona, pero este sí funciona. Vean cómo, por eso la OMS es muy clara incluso en el uso de imágenes. El gobierno de Canadá tiene un cuadernillo bellísimo, es de los mejores cuadernillos, es sencillito, pero es de los mejores cuadernillos que existen en el tema del lenguaje. Y justamente el gobierno de Canadá dice, cuando hablemos del suicidio, jamás hagamos apología al suicidio, ni al instrumento, ni al método, ni al sufrimiento, porque lo que queremos es generar esperanza, caray. Y desafortunadamente, ¿no? Luego participamos en congresos, que no estoy diciendo que no sean grandes profesionales, pero que luego muestran la foto, ¿no? Y la foto tal cual, ¿no? De las condiciones orgánicas que deja un intento o una muerte. Entonces, a ver, espérenme. Es importante ir cambiando estas perspectivas.
Entonces, fíjense, esto es lo que estamos viviendo. Estas son algunas de las narrativas que existen. Justamente la próxima semana va a haber un congreso iberoamericano en línea, hecha por ahorita no recuerdo exactamente la asociación, y van a presentar, va a ser muy interesante, porque van a presentar el análisis que hicieron de los comentarios vertidos en las notas de muertes por suicidio del diario Yucatán. Es decir, la persona entró a las notas de muertes por suicidio y se puso a leer y a clasificar los distintos comentarios. Y créanme, yo no lo he hecho a nivel de investigación, sino a nivel de conocimiento. Los comentarios son desesperanzadores, caray. Entonces, ven la importancia de esta narrativa. Veo varios comentarios. A ver. Igual sucede con las enfermedades mentales y trastornos de personalidad, y eso termina estigmatizando al sobreviviente de sus familias, correcto. La generación de cristal, como un término precisamente peyorativo. ¿Por qué los adolescentes se están autolesionando, se cortan y demás? Es que son la generación de cristal. Y listo, con eso ya describimos todo. Y pasamos por alto la complejidad, los componentes funcionales, los componentes contextuales, los elementos sociales, culturales y ideológicos. Ya, diciendo que son la generación de cristal, con eso ya lo resolvimos todo, ¿no? Y no, es un elemento complejo. Los comentarios de las redes sociales están llenos de prejuicios, cero empatía, se mató por el novio, a mí hasta me dijeron que todo es por las vacunas, que por eso hay tanta depresión y suicidio. En medio de comunicación mencioné el nombre de mi hermano. Sí, no, por favor. Fíjense, lo pongo sobre la mesa y me voy corriendo. Ahora sí, como dice el meme, no, lo pongo y me voy corriendo. Creo que habría que ir, sobre todo, yo sé que es muy doloroso, pero creo que en algún punto los medios de comunicación tienen que comprender que ese lenguaje insensible, claro que afecta significativamente a las personas. Mientras no exista, quizás desafortunadamente, una demanda que les haga caer en cuenta que esto tiene una repercusión, ¿no? Los medios de comunicación van a seguir haciendo lo que quieran. Ahora, también hay otra vía. Impulsemos políticas públicas en donde los medios de comunicación se rijan bajo estructuras basadas en evidencia que ayuden a acotar este tipo de situaciones. Hasta la dirección dan el color. Sí, no, describen cosas así. La muerte por suicidio de Robin Williams, totalmente, es una de las muertes más investigadas, ¿no? Junto con la de Kurt Cobain, la de, se me acaba de ir el vocalista se me acaba de ir el nombre del grupo, es uno de los más recientes. Igual está Amy Winehouse, también muere por suicidio. Por ejemplo, hay una preocupación que tenemos quienes trabajamos con esto porque han muerto por suicidio varias artistas del K-pop, y ya saben que el K-pop hoy tiene una relevancia importante. Justo fue un tema el año pasado en las conferencias de la PAO, el cómo se hablaba en los medios de comunicación para la prevención de una tabla de riesgos, con datos específicos. Sin embargo, la dificultad estaba en redes sociales. Sí, hay todo efecto papageno, la nueva problemática. Son amarillistas, no ven esa política pública. Sí, One Direction, Chris Cornell, el de Kurt Cobain. No, es el de In the End. Una canción de ellos es el de End, pero se me acaba de ir el nombre del grupo, ¿no? Es el vocalista el que muere por suicidio. Entonces, vean cómo todo esto se va dando. Hasta aquí. Nuevamente, hacemos otra pausa, otra parada. Dudas, preguntas, van siguiendo la línea, van siguiendo el contenido, van viendo cómo pasamos primero de la reflexión, luego nos fuimos a la parte histórica, ¿no? Luego nos fuimos ahorita a revisar lo que está en la actualidad, ¿no? Y ahora vamos a hacer una revisión rápida a los términos. Andrea, nuevamente. ¿Ahora sí me puede escuchar? Sí, ya te escuchamos, Andrea. Adelante. Perfecto. Entonces, a ver, déjenme algo claro. El efecto papageno sería como el efecto dominó con referente a los términos que están entregando los medios de comunicación y todo eso. Como por ejemplo el suicidio de Robin Williams. Y el último, el de el grupo del One Direction, el Pat no sé cuántito. Ese el que se murió en Buenos Aires. Exacto. Bueno, aunque ese caso todavía está en investigación. No se habló primero que era muerte por suicidio, pero luego se ha hablado de otros elementos. De Linkin Park, correcto. Ahí está. Ese es el que estaba buscando. El de Linkin Park.
El de Linkin Park, ¿ya? que también, ¿no? El vocalista de Linkin Park muere también por suicidio y también tiene un impacto. Fíjate, sí, te digo, el efecto Werther sería ese efecto copycat, efecto contagio o efecto dominó, aunque de manera muy personal yo prefiero seguir utilizando efecto Werther, porque efecto dominó o efecto contagio creo que sigue siendo reduccionista sobre lo que realmente es justamente el componente del fenómeno suicida, ¿no? Es como decir, es que se contagió o es que fue un efecto en dominó, no. Sí contribuye, es el efecto Werther, es un factor de riesgo más, sobre todo en nuestra sociedad latinoamericana, pero creo que hay que también reflexionar sobre si sería pertinente usar estos términos que pueden llegar a confundir o pueden llegar a justificar. Mi pregunta es, ¿usted ha analizado sobre estos efectos, pero en el habla inglesa? Porque, por ejemplo, en inglés siempre dicen del suicidio en committing suicide, committing, y Uh solamente -huh. ocupan committing con suicidio, para casi ninguna otra cosa más, y el lenguaje que utilizan es como el que usted desea, no como el que los ejemplos que usted mostró. ¿A qué piensa sobre eso, sobre el habla inglesa en Estados Unidos o Inglaterra? Sí, Ahí, fíjate, por eso les mencionaba el documento de Canadá. El documento de Canadá está hecho en habla inglesa y precisamente es de los mejores que existen. Incluso el CDCH, si no me equivoco, de Estados Unidos también tiene un documento que ya lleva varios años en que hace varias correcciones a esa terminología. Es curioso porque en realidad ya existen en habla inglesa y es apenas en habla española que estamos empezando a adecuarnos, ¿no? El link del documento, ahorita se los busco, porque lo tengo en la computadora, pero ahorita les busco el documento para poder compartírselos. Leonardo, rápidamente, para continuar y no irnos tan tarde. Estás muteado. Estás en silencio, Leo. Hola, ahora sí, ahora sí ya me oigo. Correctísimo, te escuchamos. Sí, bueno, mi comentario es que también las mentadas, bueno, este término que se ha popularizado mucho de las funas, esto de acusar a personas por medio de las redes sociales, y en donde también tienen mucho que ver los medios de comunicación, también son un muy importante factor de riesgo. Como ya mencionaba en un comentario, el vocalista de Botellita de Jerez se acabó suicidando porque una chica dijo pues, que le había hecho algún tipo de insinuación el hombre, pero pero sacó su testimonio 10 años después del hecho. Cuando ella ya tenía veintitantos años y esto había pasado, según sacaron los medios, cuando ella ya tenía como 13, 14 años. Y también hubo, hubo otro caso que en su momento se hizo mediático, de un actor como de doblaje, que pone voces a personajes, que se llama Guillermo Aponte, que, bueno, él sí, o sea, incluso sí está documentado en videos que hizo acercamientos inapropiados a menores de edad. eh, y que bueno, ahorita ya me menciona mucho en sus videos que todavía hace en YouTube, que tiene, según, ideación suicida. Entonces, pues aquí también creo que tenemos que reflexionar sobre que ya los medios de comunicación están sustituyendo a las instituciones jurídicas como medios de censura y de juzgamiento, y cómo también eso puede llevar al suicidio a las personas. Fíjate, lo que planteas es interesante, sin embargo, invito justamente a considerar esa narrativa, ¿no? Tú lo planteas desde lo que nos has compartido. Pueden llevar al suicidio. Y decirlo de esta manera, insisto, claro, es un factor de riesgo. Por supuesto que lo es. Todo este tema, la cultura de la cancelación, la cultura de la funa, ¿no? El cómo ahorita es incendiario cualquier situación que suceda, te suben a redes sociales, te vuelves el Lord no sé qué, la Lady no sé qué.
claro, tenemos que hacer análisis importantes, pero no provocan o no llevan, no son causa, sino recordemos. Por eso es uno de los elementos clave cuando utilicemos la narrativa sobre el suicidio. Siempre tengan presente, la condición es tan compleja que ningún elemento lo puede explicar por completo. Entonces, al hacer este tipo de narrativas, lo que crean justamente es que focalicemos nuestra visión en, entonces la cultura de la cancelación es la culpable de que aumenten los suicidios. A ver, no, la cultura de la cancelación ha contribuido, ¿no? Ni siquiera me atrevo a decir aumentado, habría que hacer la investigación pertinente, ¿no? Pero probablemente ha contribuido, como ha contribuido también el uso del medio de las redes sociales. No sé si ustedes saben que hay investigaciones ya, por ejemplo, Australia, no sé si ustedes saben, Australia ha creado una ley que evita que los menores de 16 años tengan redes sociales. ¿Ustedes por qué creen? Porque se le ocurrió a Australia nada más un día, dijo, oigan, tenemos que hacer leyes y vamos a creer. No, porque hay investigaciones que han encontrado el impacto significativo en temas de salud mental, salud social, desarrollo neurológico, en desarrollo motor, motriz y demás. Y por eso dijeron, hay que hacer una ley que evite que las menores de 16 años tengan redes sociales, porque estamos viendo que están dañando y socavando su salud mental. Pero no es el único elemento que contribuiría a esto, ¿no? Es complejo. Entonces, seamos cuidadosos y cuidadosos. Ahora, rápidamente, no me voy a detener tanto, pero sí les quiero mostrar cuál es la terminología que se considera en nuestra actualidad ya desactualizada. Son términos que yo les invito, ¿no?, a ya no utilizar, porque ya no están siendo elementos de nuestro argot. Por ejemplo, suicida, persona suicida. ¿No? Es una persona con riesgo suicida. Cometer suicidio, ya lo analizamos. Evidentemente tampoco suicidio consumado. Parasuicidio, es un término que sigo escuchando en algunos espacios académicos, pero está desactualizado. No está clarificando. Gesto suicida, de hecho estos términos se han cambiado por términos como conductas autolesivas sin intención suicida. Pero ¿qué pasa si uso gesto suicida? Podría muy sutilmente minimizar la acción y la conducta autolesiva y entonces no abordarlo de manera integral. Suicidio exitoso fallido, evidentemente ya no utilizamos términos de éxito, fallo. Suicidio impulsivo tampoco se utiliza. Manipulación suicida, muchísimo menos. Fíjense, este es un término que yo de manera personal lo he llevado a muchos foros para reflexionar con personas que son sobrevivientes. Hay personas sobrevivientes que me dicen, sí, yo me quedo con el término de que mi ser querido eligió. Pero hay otras personas que dicen, me ayuda a comprender que no fue como tal una elección. Yo de manera personal, el término elección, yo lo quiero entender como ese componente cognitivo. Fíjense, es una conducta mental. Una conducta mental en donde, bajo la consigna de que tienes cierta claridad, puedes elegir al menos entre dos opciones. Eso sería una elección. Si ahorita me ofrecen, oye, Edgardo, tengo agüita de Jamaica y tengo agüita de horchata, entonces yo tengo la capacidad de elegir, tengo la claridad, me estoy muriendo de calor y entonces, me gusta más la Jamaica porque la horchata como que los poquitos estos de arroz como que no son muy atractivos para mí. Entonces, elijo. Pero en el caso de la condición de riesgo suicida, consideremos que el dolor emocional es tan profundo, ¿no? Es tan, vaya, ni siquiera hay una palabra para describir el dolor que seguramente vive quien está en una condición de riesgo, que yo de manera personal, la palabra elección la pongo allí con asterisco, porque no vería alternativa. Es que eligió entre vivir o morir. A ver, estaba sufriendo. Y les pongo un ejemplo que creo que esto les va a ayudar. Yo siempre cuando explico la condición de riesgo les digo, imagínense a su ser querido con una condición física. Vamos a ayudarnos de la cuestión física. Imagínense a su ser querido con una condición física de dolor crónico. Le duele, pero tiene componentes farmacológicos, tiene componentes, por ejemplo, de actividades contemplativas que han demostrado evidencia en la reducción del dolor, por si no lo sabían, ¿no? Y también tiene apoyo social. Entonces, tiene tres componentes que ayudan a que la percepción de dolor sea estable. La persona es funcional, siente dolor crónico, pero funciona, es funcional, hace sus actividades. Pero imagínense que un día este ser querido, al que más amamos con todo nuestro ser, tiene una crisis de dolor. Y entonces ese dolor, ¡pum!,
o los medicamentos, o las técnicas, algo no hizo, vamos a ponerlo así, el efecto necesario, o algo en su organismo cambió, y entonces tiene una crisis de dolor. Imagínense ese ser querido, en medio de esa crisis de dolor, que empieza a gritar, ¡ah, me duele demasiado, esto es demasiado, es mucho, mucho, no puedo con esto, no puedo más, por favor, mátenme, me quiero morir! Okay. Yo cuando hago esta alegoría le digo a la gente que me escucha, oigan, iríamos con esta persona a decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco, estás loca, estás trastornada? ¿Por qué quieres llamar la atención? Seguramente lo estás haciendo nada más para manipular. ¿Por qué dices, nos asustas a todos? No, yo creo que ninguna iría a reclamarle. Iríamos corriendo por un profesional de la salud física, un médico, una médica, un enfermero, una enfermera, para que nos dé apoyo. Y ya que le brindaron el apoyo, iríamos después a reclamar, oye, ¿por qué dijiste esas cosas hace rato? ¿Asustaste a todo el mundo? ¿Qué no piensas en tu familia? ¿No eres capaz de pensar en todo lo que estaba diciendo? ¿Iríamos a reclamarle de esa manera a quien tuvo una crisis de dolor? ¿Por qué no lo haríamos? Porque en medio de la crisis de dolor, evidentemente la persona reaccionó con base al dolor. Es lo mismo que pasa con una persona en condición de riesgo suicida. Es exactamente la misma premisa. Cuando aparecen estas condiciones de riesgo, llámese planeación, llámese ideación, llámese intento, es porque hay un dolor emocional profundo. Y entonces este es el dolor emocional profundo que está influyendo en la acción. Por eso yo de manera personal, se los digo, se los pongo sobre la mesa, todavía lo estamos en reflexión. Ideación normal o anormal, nota suicida, por cierto, esa es una de las nuevas adecuaciones que encontré. A pesar de que es un término cotidiano, es importante dejar de asociar nota con el suicidio, nota suicida. Suicidio activo o pasivo, suicidio no fatal, tendencia suicida, persona población vulnerable, suicidio incompleto, intento abortado o interferido, dejarse morir, suicidio indirecto. Fíjense, en el año pasado me invitaron a una mesa panel y una de las panelistas, y lo hago desde una reflexión crítica, no constructiva, no destructiva, no quiero decir, cada quien habla desde los términos que ha aprendido. Pero decía esta colega que en Yucatán tenemos un suicidio pasivo, porque como somos el primer lugar en diabetes, en hipertensión, el consumo de alcohol, y que todas estas son manifestaciones suicidas, por eso era lógico que Yucatán estuviera en esos primeros lugares. A ver, tiempo, ¿no? Ojo, no existen otros tipos, ¿no? Es que el alcoholismo como forma de suicidio. No, a ver, ese es el consumo de alcohol como factor de riesgo, pero no es un tipo de suicidio. Es que dejó de tomar sus medicamentos y se está suicidando. No, hay componentes detrás, contextuales, analíticos, funcionales, pero no es un tipo de suicidio. ¿Por qué es importante hacer esta acotación muy sutil? Porque volvemos a lo mismo. Nos evita centrarnos en lo que realmente es el riesgo suicida. Y entonces pareciera que tenemos que intervenir. Claro, hay que intervenir desde los mecanismos para el tema de las conductas adictivas, hay que intervenir desde los mecanismos en el tema de las condiciones de diabetes, hipertensión, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay muchos elementos, digo, ojalá tuviéramos 5 horas, pero yo sé que muchos de nosotros a lo mejor ya queremos cenar, pero justamente eso es a lo que los invito, a que vayamos reflexionando sobre justamente todo esto. Entonces, vamos a ir encaminando. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Inquietud para ya encaminar hacia el cierre? Déjenme leo comentarios antes de seguir. La verdad desconozco si en algún país ya lo hacen. La duda es, ¿algún profesional como usted podría realizar iniciativa? He pensado en 2 vertientes. Pues fíjense, en México hay una propuesta por ahí, y tengo colegas que también sé que han trabajado en propuestas, pero sobre todo con medios de comunicación es delicado, porque luego enarbolan la bandera se me acaba el nombre, de que se les está coartando la libertad de expresión, y entonces ahí es donde nos frenamos un poquito, y porque además, seamos sinceros, la política y los medios de comunicación pues tienen una mancuerna ahí. Entonces, generar una política pública que les ponga ahí una cadenita, un lazo, es algo complicado, pero podemos impulsarlo como sociedad. Si están sobreestimados, el término de manipulación social, el término que aún se utiliza, está llamando la atención, correcto. Ok, Maite.
en TikTok el link, ¿no? El link donde vas a subir, ¿verdad? La mayoría de los pacientes sobre también sobre juicio del dolor que sienten, así es. Como para suicidios, exacto, no, el término para suicidio ya está desactualizado. Ya no es un término académico ni siquiera actual que estemos tomando en cuenta, ¿no? Hay otros nuevos términos. De hecho, fíjense, esta charla se las di, bueno, ahí estuvo Maite, justo el 1 de agosto, hice una charla porque les cuento otro chismecito, muchos chismecitos, ¿no? Del 8 al 13 de septiembre, pues me he dedicado a organizar una serie de ponencias, 52 en total, 52 ponencias sobre el tema del riesgo suicida. Y pues bueno, justamente para ayudar a que quienes vayan a participar homologuen un poquito esta terminología, les di un taller precisamente en donde estuvo Maite, la invité también, y generamos un primer cuadernillo de terminología. Entonces, es un cuadernillo que todavía, no, le falta muchísimo, pero creo que puede ser un primer elemento. De hecho, una académica de la UNAM me preguntó si se lo podía compartir a sus alumnos y alumnas, y le dije, claro que sí, si contribuye a dejar de utilizar esa terminología que no favorece, pues adelante. Entonces, si la quieren, pues ya sea a mí o a Maite, creo que la tienes, Maite, ¿te la mandé? Creo que sí te la mandé, ¿verdad? Entonces, con muchísimo gusto, por supuesto, si va a contribuir a todo ello, por supuesto que sí. Entonces, ya para ir cerrando, ¿no? Perdón por extenderme tanto, no, pero ahí vamos. Ve, es que les digo, cuando no tenemos diapositivas, nos permite ir como, le vamos poniendo, vamos construyendo, vamos interactuando, y de repente la diapositiva es como muy pasiva, ¿no? De que, lo tengo, lo digo, lo explico y siguiente, ¿no? Yo he escuchado que una manera de autolesión es precisamente esas acciones que están intentando contra mi integridad, como la del consumo, no levantarse de la cama. No, les digo, hay que ser muy sutiles con estos términos. Con estos términos, ¿no? Porque no, confunde, o sea, empieza a ser confuso lo que de por sí ya es complejo. O sea, fíjense cómo lo dije, o sea, empieza a ser más confuso lo que ya es complejo. O sea, si de por sí estamos con el reto de la complejidad del riesgo suicida, del fenómeno del suicidio, imagínense empezar a confundir con estos elementos ahí medios mágicos, esotéricos, electrónicos, eléctricos, ya ni sé cómo decirles, ¿no? Que no acotan, que lo que necesitamos es puntualizar. Hoy estamos trabajando mucho en análisis funcional de la conducta, en hablar desde conductas claras y precisas que nos ayuden a todo ello. Entonces, ya para ir terminando, déjenme, les pongo nuevamente la presentación con los puntos finales. Yo sé que los voy a dejar ahí picados. Les prometo que vamos a hacer algo más adelante, Maite, ¿te parece? Algo más profundo, porque creo que la hora y cachito que llevamos no está siendo suficiente. Oye, eres súper ameno, Edgardo. Yo te puedo estar escuchando y escuchando y escuchando. Gracias. Bien, ideas finales, para que nos vayamos a cenar, porque igual ya mis tripitas se están rugiendo. Entonces, vamos a ver. Ideas finales. Hay que repensar el lenguaje para rehumanizar el sufrimiento. Ojo, cuando hablemos del suicidio, tengan presente que estamos hablando de sufrimiento. Yo creo que el tener presente solo esta idea ya nos invita. Digo, obviamente hay que perfeccionar esta narrativa, este lenguaje, estos términos, pero el tener presente el suicidio como sufrimiento, creo que es importante para irlo considerando como un elemento. No debe ser visto como un síntoma individual ni explicado únicamente a través de la patología. El lenguaje que empleamos puede contribuir a reforzar estigmas, medicalizar la vida o invisibilizar las causas estructurales del sufrimiento. Es fundamental cuestionar la terminología que transmite ideas moralizantes, reduccionistas o despersonalizadas. Nombrar con responsabilidad constituye un acto ético y político. Y necesitamos crear relatos que acompañen, escuchen y comprendan. Y aquí está, al revisar nuestras palabras, también revisar nuestras formas de mirar, entender y actuar. Y esa revisión constante es uno de los caminos más sólidos hacia una sociedad más justa, compasiva y efectiva en la prevención de los sufrimientos evitables. Muchísimas gracias a todos y a todas. Digo, yo sé que quedaron muchas cosas pendientes, yo lo sé, pero espero que de verdad esto les haya servido un poquito, al menos para sembrar una semillita sobre cómo hablamos,
Sobre todo si somos personas que de repente vamos a tener la oportunidad de hablar en foros, de hablar en espacios, el cuidado de la narrativa es relevante. Puede marcar una enorme diferencia entre un efecto Werther o un efecto Papageno. Maite, a tus Muchísimas órdenes. gracias, Edgardo. Que sea una primera de muchas, por favor. Claro que Muchísimas sí. gracias. Dudas, preguntas, inquietudes, nos damos 5, A 10 ver, minutitos cuando mucho. sí. Voy a parar la grabación.